para demostrar de que Pedro no es la roca fundamental de la iglesia, tenemos que citar el famoso pasaje de Mateo 16, 18, que dice, hablando Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que este pasaje tiene un paralelismo en la forma de las expresiones de Jesús con el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20, al 21 inclusive. Dice Juan 2:18 en adelante. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahora fíjese, el 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Tenemos que entender la forma de hablar Jesús. Fíjense que él dice, destruir este templo. Eh, el, los apóstoles y las personas que lo escucharon entendieron que era el templo ese que tenía esas piedras majestuosas. Ellos entendieron eso, que estaba hablando era de las piedras que le dice el apóstol, mirad cuán grandes piedras. Pero Juan hace la corrección, eh, como tratando de explicar lo que narraron los otros evangelistas en cuanto a este hecho. Él dice, hablaba, era de su cuerpo. Entonces, la expresión es igual, porque dice, destruir este templo, ¿verdad? Y en Mateo dice, y sobre esta roca. Eh, el, el, si vamos a la forma de hablar de Jesús, él está usando la roca como se refirió al templo, hablando de él mismo, de él como persona. Entonces, esa confusión en la lectura eh, fue necesario que la aclarara Juan, porque si se dejaba tal cual como lo dijo Jesús sobre el templo destruido en 3 días, los que les llevaron el chisme a los fariseos, ellos estaban escandalizados porque ellos creyeron literalmente que se refería al templo de Jerusalén, al que tenía, el que estaba edificado sobre esas rocas, esas grandes piedras. Entonces, este pasaje de Mateo 16, 18, haciéndole una exégesis correcta, quién habla, qué habla, por qué lo dice, a quién se lo dice, es indudable que cuando dice, y yo también te digo, él le dice, tú eres el Cristo. Y él le dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. Pedro identificó quién era Jesús. Y Jesús identifica a quién es Pedro. Dice, y tú eres Pedro. Pero cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está refiriéndose a él mismo. No se está refiriendo a Pedro, sino a él mismo, como roca, como varios pasajes que no los voy a traer a colación, afirma que Jesucristo es la roca fundamental y es la roca del ángulo.
de donde es edificada la iglesia. Entonces, el pasaje nos está diciendo claramente que no se refiere a Pedro, sino que era una manera de hablar de Jesús, que en forma metafórica decía una cosa para referirse a otra. En este caso, está usando la palabra roca sobre la confesión de Pedro. La iglesia no está fundamentada sobre un hombre mortal, un hombre que necesitó el perdón de sus pecados por Jesucristo. La iglesia no puede estar fundamentada sobre algo tan inseguro como un ser humano, como lo fue Pedro. La iglesia cristiana está fundamentada es sobre una declaración de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si queremos identificar la iglesia verdadera neotestamentaria, es aquella iglesia que reconoce a Jesucristo en su naturaleza con el Padre. Y no en reconocer a Pedro como primado de la iglesia o como la roca fundamental de la iglesia, sino es la confesión. Entonces, cualquier grupo de personas, independientemente cuál sea su historia, independientemente en qué fecha decidieron congregarse o conformarse como iglesia, si tienen como fundamento, como roca de su fe, la confesión de la naturaleza de Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Si eres hijo de Dios, tienes su misma naturaleza, el mismo poder, la misma eternidad, la misma divinidad. Si un grupo de personas reconoce eso, está fundamentado sobre la roca. Entonces, esa es una iglesia verdadera. Pero cuando una iglesia tiene otros fundamentos fuera de Cristo, más rocas, y como dijo aquel purita, piedras y piedritas y todas estas cosas, ya no es una roca, ya eso es arena. Entonces, sobre esa roca, sobre la confesión de Pedro, dice la escritura, se llegase a construir sobre esa roca hojas, una cabaña hecha de hojas, o de ramas, o de madera, o de bloques. Al final de la historia, eso va a ser probado, va a pasar por la prueba que pasa el pueblo de Dios. Y eso va a ser destruido. Así hayan edificado una casa con piedras preciosas. Va a ser destruido y va a quedar la roca. Entonces, para terminar el tema, solamente con ese pasaje, Mateo 16, 18, descubrimos que el decir esta roca es una palabra metafórica sobre lo que estaba hablando Pedro, lo que el Espíritu Santo le reveló a Pedro, porque eso no lo sacó de su cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque es muy parecida a la expresión destruir este templo. En ambos casos, lo que nos falta ver es la mano de Jesús. En la edad moderna, con las redes sociales, en los chats, la mera palabra no es suficiente para transmitir una idea, porque la otra persona no está viendo la expresión del rostro, las señas que dan con las manos, la posición corporal. Eso es parte de la comunicación. Por eso se inventaron los moticones, lo que le dicen. Esas figuritas que sonríen, que están bravos, que saludan, que tratan de mostrar su estado de ánimo. Porque con puras palabras no se muestra el estado de ánimo. Si nosotros pudiéramos ver la mano de Jesús en ese momento,
cuando dice, y sobre esta roca, difícilmente veríamos el dedo de Jesús apuntando a Pedro, sino la mano de Jesús sobre su propio pecho, diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que fue la misma expresión usando la imaginación de la escena. Eso no está escrito en la Sagrada Escritura. Simplemente usamos la imaginación. ¿En qué consistió la confusión de qué hablaba Jesús? En la confusión que hubo del templo, Jesucristo no se puso la mano en el pecho, en este caso, usando mi imaginación. No se la puso. Por eso fue necesario que Juan aclarara de qué estaba hablando Jesús cuando habló sobre de las rocas, las grandes piedras que sostenían ese templo. Eh, por eso se prestó a confusión. Por eso lo acusaron a él diciéndole, tú dijiste que ibas a destruir ese templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, y lo ibas a reedificar en 3 días. Porque la expresión de su mano no la llevó quizás a su pecho. Pero en la expresión que le dice a Pedro, lo más probable es que haya sido aceptado así. Por eso es que los apóstoles no se escandalizaron. Por eso es que el mismo Pedro no mostró un acto de humildad en cuanto a esa manifestación. Todo lo contrario. Pedro eh, demostró que no podía ser una roca, porque podía ser influenciado por Satanás. En la misma conversa, Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Pedro trató de convencer a Jesús de que no muriera en la cruz, que no hablara de su muerte. Aquí en Venezuela podríamos decir, eso es pavoso hablar de la muerte. Pedro trató de corregir a Jesús y Jesús lo pone en su sitio. No lo puso como roca, sino lo puso como un hombre débil, un hombre que puede ser influenciado por Satanás. Entonces la iglesia no puede estar fundada sobre un ser humano que puede ser influenciado por Satanás, así sea apóstol del Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí con un solo versículo comparado con otro, sin caer en todos los pasajes bíblicos que demuestran que Pedro no es la roca de la iglesia, donde está fundada la iglesia. La roca es Jesucristo, roca eterna, roca donde se quiebra todo el que quiera atacarla, roca que ni siquiera el infierno va a permanecer, va a prevalecer. Solamente Jesucristo, no un hombre. La iglesia no está fundada sobre un hombre mortal, como lo fue el gran apóstol Pedro. Sigamos estudiando.